Muy buenas, chicos. En este vídeo os voy a hacer un repaso rapidito del cáncer para que tengamos más o menos claras las características generales. Es muy importante que tengáis en cuenta que todo lo que nosotros vemos aquí del cáncer está adaptado a las cosas importantes que tenéis que saber, está simplificado y es una generalización, porque el cáncer es un fenómeno que se puede complicar mucho, tiene muchos elementos reguladores, muchos matices, muchas capas, y a estos niveles no es necesario que lleguéis hasta ese nivel de complicación, ¿vale? Entonces, antes de describir el fenómeno del cáncer como tal, vamos a recordar algunas cositas que son importantes y a dejar otras más o menos claras para que podamos entenderlo después más fácil, ¿vale? Entonces, partimos de la base de que sabemos que las células, como una de sus funciones vitales, tienen la capacidad de dividirse, ¿vale? La mayoría de ellas lo hacen por el llamado ciclo celular o ciclo mitótico, a excepción de los gametos que lo van a hacer por meiosis. Nosotros nos vamos a centrar más en el ciclo mitótico, ¿vale? El ciclo celular. Esta capacidad de división es fundamental en las células. En el caso de los organismos pluricelulares como nosotros, pues tienen funciones tan básicas como el hecho de reparar tejidos, contribuir al crecimiento del organismo, etc. ¿Vale? Vamos a poner el caso de que tenemos un tejido que está dañado y ahí hay un conjunto de células que tienen que ser reparadas. Pues en ese caso, las células reciben señales para que lleven a cabo su proceso de división y podamos sustituir a esas células que están dañadas. Con esto ya, por tanto, estamos diciendo que las células, para dividirse, van a necesitar tanto señales internas como señales externas de su entorno, ¿vale? Esos dos tipos de señales son las que informan a la célula de cuándo debe dividirse y cuándo no debe dividirse. Ahora, ¿cómo las células regulan su proceso de división? Porque estamos diciendo que no se deben dividir continuamente, sino solo en momentos determinados. ¿Cómo los regulan? Pues para eso van a entrar en juego las proteínas reguladoras. Si nosotros nos vamos a este esquemita que tenemos aquí, es un esquema del ciclo celular, del ciclo mitótico, pero en este caso está especialmente enfocado en los mecanismos de control y los puntos de control, ¿vale? Sabemos que el ciclo celular tiene 3 puntos de control principales. ¿En qué consisten esos puntos de control? Pues no son más que momentos en el ciclo celular en el que se hace una evaluación de si los acontecimientos que han tenido lugar hasta ese momento se han llevado a cabo y si se han llevado a cabo correctamente. Si es así, pues la célula continúa con el resto del ciclo, y si no es así, se queda detenida en ese punto de control hasta que podamos solucionar lo que está pasando, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo a lo largo del ciclo celular vamos nosotros regulando todos esos acontecimientos y hacemos las evaluaciones en los puntos de control? Pues aquí están las llamadas proteínas reguladoras. Proteínas reguladoras hay dos tipos. Están las que promueven la división celular, es decir, las que favorecen que se vayan dando todos los acontecimientos que se tienen que dar, y las que inhiben la división, las que frenan el ciclo. Las que lo promueven están dibujadas aquí en verde, que es la nomenclatura que nosotros vamos a seguir, y las que lo frenan o lo inhiben están dibujadas en amarillito, ¿vale? Ejemplo, para que os hagáis una idea, bueno, pues hay proteínas que promueven el ciclo, favoreciendo que la célula aumente de tamaño, aumentando la cantidad de proteínas que fabrica, favoreciendo que se produzca el proceso de división del ADN, de duplicación del ADN, etc. Ejemplos de proteínas que inhiben la división, pues proteínas que, por ejemplo, si detectamos en este punto que el ADN está dañado o que no se ha duplicado correctamente, frenan el ciclo, ¿vale? Para que eso no continúe antes de que podamos ocasionar algún tipo de error grave en el proceso de la división. Y como eso, muchos ejemplos. Vale, sabiendo esto, la pregunta de dónde vienen esas proteínas. Pues como ya sabemos, todas las proteínas vienen ¿de dónde? ADN, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra célula y dentro de su material genético están recogidos todos los genes que son necesarios para que la célula pueda llevar a cabo sus funciones vitales y sus actividades normales, ¿vale? Pues hay algunos genes que se encargan de codificar
para esas proteínas reguladoras que hemos visto en el esquema, ¿sí? En verde hemos representado los genes que codifican para las proteínas que promueven el ciclo. Y en naranjita hemos representado los genes de las proteínas que frenaban el ciclo. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Pues que a esos genes, como son tan importantes, se les ha puesto nombre. Entonces, los genes que nos van a dar las proteínas que favorecen que el ciclo tenga lugar se llaman protooncogenes. Mientras que los genes que nos van a codificar las proteínas que frenan el ciclo se llaman genes supresores de tumores. Simplemente una nomenclatura para que la sepáis. Vale, sabiendo esto y todo lo que hemos visto antes, ¿en qué consiste el cáncer y un poquito por qué se produce? Pues el cáncer no es más que una enfermedad multifactorial que se caracteriza por una división descontrolada de células. Si antes las células se dividían de manera controlada en función de unas señales y en momentos determinados solo cuando era necesario, ahora las células se dividen descontroladamente, ¿vale? Y normalmente de manera continua. El cáncer se puede producir por diferentes factores, pero se ha observado que en la mayoría de los cánceres, o sea, de la mayoría de todos los tumores que se han analizado, las células tienen algún tipo de daño en su material genético. Por eso se ha llegado a pensar que uno de los principales responsables de provocar cáncer son las mutaciones. La célula experimenta una mutación en un gen que es clave y debido a eso pierde el control de su ciclo celular y empieza a dividirse continuamente, ¿vale? Pequeño recordatorio de que las mutaciones pueden ser de dos tipos: las espontáneas, que son las que se producen naturalmente en el ADN por su propia naturaleza, y principalmente las inducidas. Estas van a ser las principales responsables en la mayoría de muchos cánceres por agentes mutagénicos. ¿Qué agentes mutagénicos? Pues los rayos X, la radiación solar ultravioleta de manera descontrolada, cuando nos exponemos en exceso, el tabaco, el alcohol y diferentes tipos de sustancias químicas, ¿vale? Y aquí entra el recordatorio de la importancia que se hace a que unos buenos hábitos saludables nos pueden ayudar a reducir el riesgo de mutaciones. Pues evitar el sol a horas muy fuertes en periodos de verano, evitar el tabaco y el alcohol, etc., ¿vale? Bien, ¿cómo las mutaciones pueden llegar a producir cáncer? O sea, ¿qué tipo de mutaciones se ha visto que puede producirnos esta división descontrolada de células? Pues justamente mutaciones que se produzcan en los dos tipos de genes que hemos visto. Los genes que codificaban proteínas que nos iban a regular nuestro ciclo celular, ¿vale? Protoncogenes. En una versión sana, en una versión normal de estos genes, ¿qué codificaban? Proteínas que lo que hacían eran promover el ciclo, ayudar a que la célula pudiera tener todos esos eventos y todos esos acontecimientos que le permitían avanzar en las diferentes etapas del ciclo. ¿Qué pasa si yo tengo una mutación en un protoncogen? Pues a la versión mutada de este gen se le conoce como oncogen. Y ahora este oncogen no me fabrica una proteína normal que simplemente me estimula el ciclo, sino que este oncogen da lugar a proteínas que son defectuosas y que lo que hacen es sobreestimular el ciclo. Hace que la célula avance por todas las etapas del ciclo sin respetar los tiempos y sin tener un control de lo que está ocurriendo. Tanto si se tiene que dividir como si no, la célula se va a dividir, ¿vale? Segundo tipo de gen en el que puedo tener una mutación que me puede llevar al cáncer, pues los genes supresores de tumores. Si estos genes antes lo que hacían era inhibir el ciclo, cuando se muten pueden perder esa función normal, se vuelven defectuosos y ahora estos genes me van a codificar unas proteínas que me activan el ciclo sí o sí, aun cuando no sea necesario que la célula se divida. Ponemos un ejemplo. Tengo una proteína que cuando detecta daño en el ADN para el ciclo y hasta que no se repare el daño en el ADN, el ciclo no avanza. Porque si yo a una célula la tengo dividiéndose con un daño en el ADN, eso es muy peligroso porque se pueden generar muchísimos fallos cromosómicos y muchos errores que me pueden llevar a muchas células tumorales, ¿vale? Pues en ese caso hay proteínas que frenan el ciclo. ¿Qué pasa si esa proteína tiene una mutación y ahora no me para el ciclo cuando el ADN está dañado? Pues que la célula se va a dividir sí o sí, tenga el ADN bien o no lo tenga bien. Eso hace que el riesgo de que aparezcan células tumorales sea altísimo, ¿vale? Entonces,
mutaciones en cualquiera de estos dos genes pueden tener el mismo resultado, que es células cancerosas que se dividen sin control y células cancerosas que se dividen sin control. Tanto porque han sobreestimulado el ciclo como porque han transformado proteínas que antes lo frenaban en proteínas que lo activan y que no dejan que se detenga. ¿Vale?